Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de reflexionar sobre tu palabra y tu plan divino. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para comprender mejor los misterios de la fe y que este tiempo juntos sea un momento de crecimiento espiritual y de acercamiento a ti. Que nuestras mentes y corazones estén abiertos a tu verdad y que podamos vivir cada día más cerca de ti, resistiendo las tentaciones y buscando siempre hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. ¿Qué nos enseñan las tentaciones de Jesús en el desierto sobre nuestra propia lucha? El ego, deseo de autosuficiencia y posesiones, el orgullo, anhelo de prestigio y reconocimiento, la vanidad, seducción del poder y dominio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie Minutos de Reflexión, donde vamos a explorar los temas más profundos y fundamentales de nuestra fe. Hoy hablaremos de un tema crucial y a menudo malentendido. Vamos a hablar del enfrentamiento entre nuestro Señor Jesús y Satanás en el desierto. Un momento decisivo en la vida de nuestro Señor y un ejemplo para todos nosotros en nuestra lucha diaria espiritual que llevamos a cabo. El Evangelio nos relata cómo después de su bautismo, nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es un episodio de gran simbolismo, un enfrentamiento directo entre el Salvador del mundo y el tentador. Esta escena muestra la esencia de la misión de nuestro Señor Jesús: resistir el mal y traer la salvación a la humanidad. Entender las tentaciones de nuestro Señor Jesús en el desierto nos ayuda a comprender la profundidad de su sacrificio y el verdadero significado de su victoria sobre el mal. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: «Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Pero Jesús le contestó: «La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios». Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: «Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le contestó: «También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: «Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras». Jesús le contestó: «Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él». Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. Para entender plenamente este enfrentamiento, es importante ver cómo el rol de Satanás ha ido evolucionando en las Sagradas Escrituras y
también en la tradición de la fe. En los textos del Antiguo Testamento, Satanás no aparece con el mismo rol que se le otorga en el Nuevo Testamento. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás actúa como un adversario o acusador que pone a prueba la fe de Job, pero siempre dentro de los límites permitidos por Dios. En este contexto, Satanás no es necesariamente un enemigo absoluto de Dios, sino un ser que cumple un papel en el orden divino. Sin embargo, con la llegada de nuestro Señor Jesús, la figura de Satanás toma un rol más central y antagonista. En el Nuevo Testamento, Satanás es visto claramente como el adversario directo de nuestro Señor Jesús y, por extensión, de toda la humanidad. Se le describe como el padre de la mentira y el príncipe de este mundo. Un ser que intenta constantemente desviar a la humanidad del camino de Dios. En el Evangelio especialmente vemos cómo Satanás representa la tentación y también el engaño, los cuales son los grandes obstáculos que enfrentamos tú y yo en la búsqueda de la santidad. Así, en el relato del desierto, se nos muestra a Satanás no solo como el tentador del Señor Jesús, sino también como una figura que personifica las tentaciones que enfrentamos como seres humanos. La autosuficiencia, el poder y la soberbia. Este relato no solo nos permite ver la fuerza y la fidelidad de nuestro Señor Jesús ante la tentación, sino que también nos da un modelo para nuestra vida espiritual y nuestra lucha contra el mal. Hoy, en este video, exploraremos una de las profundidades más grandes, la profundidad de este evento en el desierto. Y espero que a medida que avancemos cada uno de ustedes para encontrar inspiración en la resistencia de nuestro Señor Jesús y comprender cómo aplicar este ejemplo en nuestra propia vida. Jesús nos muestra en el desierto que vencer las tentaciones del mal es posible y que la victoria final ya está asegurada en Él. Este segmento presenta el rol de Satanás en la caída y su constante oposición al plan redentor de Cristo, ayudándote a ver la conexión entre ambos eventos y el propósito de Jesús en nuestra salvación. Para comprender a fondo el enfrentamiento de Jesús con Satanás en el desierto, es fundamental remontarnos al principio de la historia de la humanidad, al relato de la caída en el jardín del Edén. Allí Satanás aparece por primera vez en las Sagradas Escrituras
como la figura que engaña y seduce a Adán y Eva, proponiéndoles un acto de desobediencia contra Dios. En este momento, Satanás les promete, les presenta, podríamos decir, unas promesas falsas. Serán como Dios, despertando en ellos la tentación de alcanzar el conocimiento y la autosuficiencia, lo cual los llevó a caer en el pecado. Este primer acto de tentación en el paraíso fue el comienzo de una ruptura profunda entre Dios y la humanidad. Una ruptura que solo podría ser restaurada a través de un sacrificio perfecto. Aquí es donde entra en escena el plan de redención que Dios prepara desde el principio. Jesús nuestro Señor, como el nuevo Adán, viene para restaurar lo que el primer Adán había perdido: la relación perfecta entre Dios y la humanidad. La tentación de Jesús en el desierto, de hecho, es un eco del primer episodio de tentación en el Edén, pero con una diferencia esencial. Mientras que Adán y Eva sucumbieron al engaño, Jesús nuestro Señor resiste y responde con la verdad y la confianza en Dios. Jesús nuestro Señor confronta a Satanás directamente, rechazando cada tentación con la palabra de Dios y demostrando su total dependencia en la voluntad divina. Aquí, en el desierto, vemos cómo el nuevo Adán vence al tentador, preparando el camino para la redención final que iba a culminar en la cruz. Jesús representa la obediencia perfecta a Dios, reparando el pecado original y allanando el camino para nuestra salvación. Al tentar y hacer caer a Adán y Eva, Satanás pensó que había asegurado una victoria definitiva sobre la humanidad, interrumpiendo el plan de Dios al apartar a sus criaturas de su Creador. En su engaño, creía haber ganado la guerra al lograr que el pecado y la muerte entraran al mundo. Sin embargo, lo que él no comprendía era que esta era solo la primera batalla de un plan mucho más grande que Dios tenía preparado. En lugar de abandonar a la humanidad a su destino, Dios, en su infinita misericordia, inició un plan de redención que culminaría en la llegada de Jesús, el Salvador. La caída en el Edén no fue el final de la historia, sino el comienzo de un proceso de restauración. En Cristo, la humanidad tendría la oportunidad de vencer el pecado y la muerte, y de recuperar la comunión perdida con Dios. Así, lo que parecía ser una victoria para Satanás se convirtió en el punto de partida para su derrota final. La cruz y la resurrección de Jesús serían la batalla decisiva que marcaría la victoria sobre el pecado y la muerte, reafirmando el amor y la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Lo que Satanás creyó era el fin, Dios lo transformó en un nuevo comienzo para la salvación de todos. En el contexto de la misión de nuestro Señor Jesús, Satanás ya no es simplemente el tentador de Adán y Eva, sino que asume el papel de opositor activo al plan de salvación. En los evangelios de nuestro Señor Jesús y también en las epístolas, Satanás es llamado el padre de la mentira, porque su obra
principal es sembrar confusión, división y engaño. Todo su propósito está orientado a apartar a la humanidad de Dios, sembrando dudas, mentiras y también temores que debiliten la fe de los creyentes. Durante la vida de Jesús, vemos cómo Satanás actúa en oposición directa a la obra redentora de nuestro Señor Jesús, al intentar seducir a nuestro Señor en el desierto. Satanás busca impedir la misión de salvación desde el principio, la misión de salvación de nuestro Señor que Él ha venido a cumplir, presentándole opciones de poder, de autosuficiencia y gloria temporal. Pero nuestro Señor, a diferencia de Adán, elige la obediencia y la humildad sobre la autocomplacencia y poder que tanto nos atraen a nosotros. Cada respuesta de nuestro Señor Jesús a Satanás reafirma su fidelidad a la voluntad de su Padre y su compromiso con su misión redentora. La resistencia de nuestro Señor Jesús al tentador en el desierto es una victoria temprana sobre las fuerzas del mal, y nos muestran cómo Satanás, aunque poderoso y persistente, está limitado ante el poder y la santidad de nuestro Señor Jesús. La victoria de nuestro Señor en el desierto se convierte en una señal de lo que sucederá en la cruz. El derrocamiento definitivo de Satanás y el inicio de la restauración de la humanidad en Dios. A lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesús desenmascara a Satanás, revela su naturaleza como el príncipe de este mundo que ha usurpado el poder en el ámbito humano, y promete que llegará el día en que será derrotado completamente. Al resistir las tentaciones, Jesús nos muestra el camino de la redención, el camino de la obediencia, el camino del rechazo de las falsas promesas de Satanás y la entrega total que debe de ocurrir a Dios. La redención es la restauración de lo que se perdió en el Edén, y a través de su sacrificio, nuestro Señor Jesús restablece la relación entre Dios y la humanidad, dándonos la esperanza de una vida en comunión con Él. En esta primera tentación, Satanás se acerca a Jesús en un momento de debilidad física. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, y le propone: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, Satanás apela a una necesidad humana básica,
el hambre e intenta persuadir a Jesús de usar su poder divino para satisfacer una necesidad inmediata. Esta propuesta sugiere que Jesús podría actuar de una manera independiente de Dios, satisfaciendo su necesidad física sin perder de la provisión divina. A simple vista, esta tentación parece solo una cuestión de saciar el hambre, pero apunta a algo más profundo. La autosuficiencia. Satanás intenta que Jesús actúe de una forma autónoma, atendiendo sus necesidades al margen de su misión divina. Una invitación a resolver sus propios problemas sin confiar en la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos muestra una lección de dependencia y confianza. Jesús reafirma que la vida no se sostiene solo con lo material, sino que encuentra su plenitud en la comunión con Dios y en su palabra. Rechaza la autosuficiencia y opta por una total sumisión a la voluntad divina, mostrando que incluso en los momentos de necesidad, el propósito de Dios debe estar primero. Con esta respuesta, Jesús enseña que la verdadera satisfacción y fortaleza no se encuentran en satisfacer necesidades momentáneas, sino en vivir en obediencia y confianza en Dios. Él nos recuerda que si bien las necesidades físicas son reales, estas no deben dominar nuestra vida espiritual ni desplazar nuestra fe en Dios. La apelación en esta tentación es hacia las propiedades. Satanás sugiere a nuestro Señor Jesús que convierta las piedras en pan, proponiendo una satisfacción inmediata de sus necesidades materiales. Esta tentación de poseer lo necesario o más sin esperar en la providencia de Dios. Aquí nuestro Señor Jesús muestra que la verdadera riqueza y sustento no dependen de lo que poseemos, sino de nuestra dependencia total en Dios. Al rechazar esta propuesta, nuestro Señor Jesús nos invita a reconocer que el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios es más valioso y duradero que cualquier satisfacción material. En la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, mandará a sus ángeles cerca de ti, y ellos te sostendrán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Satanás usa la escritura para respaldar su propuesta.
desafiando a Jesús nuestro Señor a probar su filiación divina de manera espectacular y de una manera pública. Este desafío implica una manipulación de la relación con Dios, ya que Satanás espera que nuestro Señor fuerce una intervención divina como prueba de su identidad. La tentación aquí es buscar un prestigio inmediato, validando su identidad con una exhibición pública de poder y demostrando una presunción de que Dios debe actuar bajo nuestros términos. ¿Cómo respondió nuestro Señor a la tentación de Satanás? Nuestro Señor Jesús responde con firmeza: no tentarás al Señor tu Dios. Esta respuesta expresa que nuestra relación con Dios debe basarse en una fe humilde, no en exigir demostraciones, milagros o intervenciones divinas. Jesús nuestro Señor rechaza la presunción de imponer su voluntad sobre la voluntad de nuestro Dios, enseñándonos que la verdadera confianza en Dios pues no exige pruebas o intervenciones invisibles o visibles, sino que confía en su voluntad sin condiciones. Al rechazar esta tentación, nuestro Señor subraya la importancia de aceptar la voluntad de Dios con mucha humildad y sin manipular la relación con Él. Nos enseña que la fe genuina no busca imponer nuestras expectativas propias, sino que acepta y confía en Dios, tal como Él es. La apelación en esta tentación es hacia el prestigio. Satanás desafía a nuestro Señor Jesús a lanzarse desde el templo, sugiriendo una demostración pública que validaría su identidad como el Hijo de Dios, una prueba. Es la tentación de buscar reconocimiento y prestigio, de ganar la admiración de los demás, quizás a través de un acto impresionante. Jesús muestra que el verdadero prestigio no está en demostrar el valor ante los ojos del mundo, sino en vivir una humildad y en obediencia a Dios, sin buscar ninguna aprobación humana. Con su rechazo de esta tentación, nuestro Señor nos invita a reconocer que nuestra identidad y valor están en Dios, en nuestro Creador, no en el reconocimiento visible o en las pruebas de prestigio ante los demás.
En la tercera tentación, Satanás lleva a nuestro Señor Jesús a una montaña alta, mostrándole todos los reinos y su esplendor, y le ofrece dominarlos, todo a cambio de adoración. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. En esta tentación, Satanás revela su intención de ser adorado, prometiendo a nuestro Señor una gloria y poder terrenales sin necesidad de sufrimiento, ni sacrificio, ni morir en la cruz. Esta tentación apunta directamente al deseo tuyo y mío de poder, control y reconocimiento. Satanás intenta seducir a nuestro Señor con una alternativa fácil en la que podría obtener el dominio sobre el mundo sin tener que pasar por sacrificios, sufrimientos, evitando sufrir y evitando obedecer a Dios. Con este ofrecimiento, Satanás propone una versión distorsionada de la misión de Jesús, buscando que Él abandone su propósito divino por una forma de poder temporal. La respuesta de Jesús es rotunda: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Con estas palabras, nuestro Señor reafirma que solo Dios es digno de adoración y devoción. Su rechazo a la propuesta de Satanás revela que la verdadera grandeza y poder se encuentran en la obediencia a Dios, no en las glorias del mundo ni en el poder humano. Jesús nos muestra que el camino de la redención no admite atajos ni compromisos con el mal. El verdadero poder y libertad vienen al servir únicamente a Dios. Aquí, nuestro Señor nos da una lección de humildad y lealtad. Al rechazar esta tentación, nuestro Señor nos recuerda que el éxito y poder a los ojos del mundo son efímeros y que solo el reino de Dios perdurará. Nos enseña a no ceder ante la ambición desmedida ni a la seducción del poder, recordándonos que la verdadera victoria y libertad están en vivir para Dios y cumplir su santa voluntad. La apelación en esta tentación es hacia el poder. La tercera tentación, en la que Satanás ofrece a nuestro Señor todos los reinos del mundo, es una prueba de poder. Satanás tienta a nuestro Señor con la autoridad sobre las naciones, pero a cambio de que Jesús le rinda adoración. Esta es la tentación de dominar, de controlar, y es justamente lo que Satanás desea, ser adorado de esta manera. Aquí nuestro Señor nos muestra que el verdadero poder radica en someterse a la voluntad de Dios y no en la gloria pasajera de los reinos terrenales.
ego, orgullo y vanidad. Son las raíces que Satanás intenta explotar en cada tentación. Estos son puntos débiles que suelen desviar al ser humano de su verdadera identidad y propósito en Dios. Satanás atacó directamente a la humanidad de nuestro Señor Jesús de la siguiente manera. 1. A través del ego humano. Satanás cuestiona la identidad de Jesús al decir, si eres el Hijo de Dios, apelando al ego y desafiando a Jesús a demostrar quién es según los términos. ¿De quién? Pues de Satanás. Es una trampa para que Jesús actúe desde el orgullo, desde su ego, en lugar de hacerlo desde su confianza en Dios. 2. A través de la tendencia hacia el orgullo personal. En la tentación de lanzarse desde el templo, Satanás intenta inflar el orgullo espiritual de nuestro Señor Jesús, sugiriendo que podría probar su filiación divina de una forma pública y extraordinaria. Aquí, el orgullo radicaría en ceder a la necesidad de validación o en manipular la relación con Dios para demostrar a los demás cuál es su estatus. 3. Y también enfocándose en la vanidad. En la oferta de los reinos del mundo, Satanás apela a la vanidad de un poder temporal y visible, insinuando que Jesús podría obtener dominio y gloria inmediatos, inclusive sin pasar por el sufrimiento de la cruz. La vanidad en este caso es el deseo de reconocimiento mundano y de evitar el sacrificio tomando un camino fácil. Nuestro Señor Jesús, sin embargo, rechaza cada una de estas trampas, manteniéndose firme en su identidad y propósito, en su humildad y obediencia al Padre. Es un poderoso ejemplo de cómo vencer las tentaciones que apelan a nuestro orgullo, a nuestro ego y a nuestra vanidad. Desde el inicio de su ministerio, nuestro Señor Jesús demuestra su autoridad divina sobre Satanás, especialmente en este encuentro que tuvieron en el desierto. Al resistir las tentaciones, muestra no solo fortaleza espiritual, sino también dominio total sobre el maligno. Satanás intenta desviar a nuestro Señor del plan divino, pero nuestro Señor responde con calma y seguridad, exponiendo cada mentira sin signos externos de poder. Con cada respuesta reafirma su misión y deshace las obras de Satanás, dejando claro que el maligno no tiene poder sobre quienes siguen a Dios.
La humanidad de Jesús, aunque plenamente humana, estaba perfectamente unida a su naturaleza divina, permitiéndole así una autodisciplina y pureza inigualables. Nunca cedió a las pasiones porque su voluntad estaba en completa sintonía con la de Dios. Su ejemplo nos enseña que, aunque las pasiones sean fuertes, es posible vencerlas y vivir en obediencia a través de una conexión constante con la palabra de Dios. Jesús nos anima a buscar esa sintonía con el Padre y a someter nuestras inclinaciones al servicio del bien. Lo divino y lo humano pueden unirse en nuestra propia experiencia cuando buscamos vivir en comunión con nuestro Dios. A través de la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios, podemos invitar la presencia divina a influir y transformar nuestra propia humanidad, permitiendo que nuestras acciones y decisiones reflejen la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Este llamado es claro y motivador, recordándonos la autoridad de Jesús y cómo su perfecta unión de lo divino y lo humano es un modelo a seguir. La importancia de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, se destaca como nuestra guía esencial para entender y poder vivir según la voluntad de Dios. Es un potente recordatorio de que al nutrirnos de la palabra y seguirla fielmente, podemos entonces aspirar a una conexión más profunda y significativa con el Padre, viviendo con propósito y fidelidad. La victoria de Jesús en el desierto no es un hecho aislado, anticipa lo que sucederá en la cruz. En el desierto, Jesús vence a Satanás en privado, resistiendo con fidelidad total a Dios. En la cruz, esa victoria será pública y definitiva, donde Jesús desarma a Satanás de manera irrevocable, mientras en el desierto rechaza las tentaciones. En la cruz derrota al mal al entregarse por la humanidad, aceptando el sufrimiento con obediencia. Lo que parecía ser un triunfo de Satanás, la muerte del Hijo de Dios, se convierte en el instrumento de salvación. La aparente victoria del maligno se vuelve su derrota, ya que la muerte y resurrección de Jesús quiebran el poder del pecado y la muerte para siempre. Así, Jesús no solo tiene autoridad sobre Satanás, sino que transforma el mal en el medio para el bien supremo, la redención de la humanidad. Nuestro Señor en el desierto nos muestra la importancia de confiar en Dios, especialmente cuando enfrentamos desafíos
¿O sentimos el impulso de depender solo de nuestras propias fuerzas? Satanás tienta a nuestro Señor a actuar en autosuficiencia. Pero nuestro Señor responde con dependencia total en la voluntad de Dios, recordándonos que la verdadera vida está en la comunión con Él. Esta lección nos invita a reconocer que nuestra necesidad constante de Dios y a resistir el orgullo de pensar que podemos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Nuestro Señor Jesús también nos enseña a rechazar las trampas del poder y el placer. Satanás ofrece gloria y control a nuestro Señor. ¿A cambio de qué? A cambio de adoración. Pero Jesús, nuestro Señor, elige la humildad y la obediencia a Dios Padre, demostrando que la verdadera grandeza no está en el poder. Enfrentándonos a seducciones similares, nosotros en la vida diaria estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y a confiar en que todo lo necesario llegará a su tiempo. Al llegar al final de este episodio, recapitulamos las enseñanzas clave de este evento poderoso en la vida de nuestro Señor Jesús. Su victoria sobre Satanás en el desierto no fue solo un triunfo personal, sino una señal y una promesa para toda la humanidad. Nos invita a seguir su ejemplo, a enfrentar las tentaciones con la certeza de que en Cristo podemos vencer y vivir en comunión con Dios. Jesús, nuestro Señor, nos enseña que la fidelidad al Padre, la dependencia total en su palabra y la resistencia a las tentaciones del ego, el orgullo y la vanidad son esenciales para nuestra vida espiritual. Cada respuesta a Satanás nos deja una profunda lección, que nuestra verdadera fuerza proviene de vivir según la voluntad de Dios, que sus promesas son más valiosas que cualquier tentación mundana y que solo en su amor encontramos la plenitud en esta vida. Aunque la lucha espiritual es una realidad constante, Jesús nos anima a buscar una conexión genuina con Dios. Recordemos que a través de la fe y la obediencia podemos encontrar la esperanza y la fortaleza necesaria para superar cualquier desafío. Gracias por acompañarnos en este viaje. Un viaje espiritual donde hemos explorado las tentaciones de nuestro Señor Jesús en el desierto. Yo les animo a reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos tú y yo en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos ante decisiones que pueden alejarnos del propósito divino, o ante oportunidades de autosuficiencia y poder que desafían nuestra fe y nuestra dependencia en Dios? Recordemos que el ejemplo de Jesús no es solo una historia inspiradora, sino una guía práctica para nuestro día a día.
Que estas reflexiones les motiven a buscar fuerza y perseverancia en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a permanecer firmes en la fe y a confiar en que Él nos da la victoria en cada prueba que enfrentemos en la vida. Caminemos con confianza y esperanza, sabiendo que Jesús, en Él encontramos la paz. En Él encontramos dirección. En Él encontramos el poder para vivir una vida plenamente entregada a Dios. Hasta la próxima y que la bendición de Dios los acompañe siempre. Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos el camino de la humildad y la obediencia a través de nuestro Señor Jesús. Que su ejemplo nos inspire a vencer las tentaciones del ego, el orgullo y la vanidad, que puedan apartarnos de tu santa voluntad. Señor Jesús, Hijo de Dios, sosténme en la verdad de mi identidad en ti y ayúdame a resistir cualquier desvío del propósito divino. Señor Espíritu Santo, nuestra fuerza y guía, llénanos de tu presencia para que vivamos en humildad, total dependencia y fidelidad al Padre. Que en cada prueba recordemos que en ti hallamos la verdadera victoria. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.